Continuamos con el Evangelio de Juan. Aún estamos en el capítulo 10 y vamos a continuar con los versículos 19 al 21 para ver la respuesta de los judíos al sermón, al mensaje de Jesús. Juan capítulo 10, versículos 19 y 20 y 21. Dice el texto bíblico: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otro: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Antes de explicar estos tres versículos, para los hermanos que se están conectando por primera vez, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Como por ejemplo, hemos estado hablando acerca de la puerta. Si ustedes se fijan en el capítulo 10, versículo 3, dice Jesucristo: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor entra por la puerta y lo recibe el portero. El pastor llama por su nombre a las ovejas y las conoce por su nombre. Si ustedes se fijan en el versículo 3, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En el verso 14 del capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa es la relación que el pastor tiene con las ovejas. En el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El pastor saca las ovejas del redil y va delante de ellas también. Miren los versículos 3 y 4. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, el pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es muy importante estos versículos. Las ovejas conocen la voz del pastor, el pastor va delante de sus ovejas, las ovejas siguen al pastor. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el pastor con las ovejas. En el versículo 9 del capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la única puerta para entrar a la salvación y para obtener la vida eterna. Él es la puerta, la única puerta para entrar a la salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Y esa frase, el que por mí, indica que Él es la única puerta para entrar a la salvación. Luego decimos en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor da vida abundante a las ovejas. De hecho, en el versículo 11, él dice: yo soy el buen pastor su vida
va a dar por las ovejas. Y ese es un tema importante aquí en este pasaje y en el Evangelio de Juan. El tema es que Jesús es el buen pastor y él va a dar su vida en sacrificio. Él va a dar su carne, él va a dar su sangre por las ovejas. En el versículo 15 se repite la misma idea. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice Jesús, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volver a tomar mi vida. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús recibió el mandamiento de su Padre en un momento en la eternidad, allá en los salones celestiales. El mandamiento del Padre que el Hijo debía dar su vida por las ovejas, que el Hijo debía dar su carne y su sangre por el mundo entero. Este mandamiento recibí de mi Padre, el mandamiento de dar la vida. Además, al dar la vida, este gran pastor, este príncipe de los pastores, él con su sacrificio, con su muerte en la cruz, iba a reunir a las ovejas de origen judío y a las ovejas de origen gentil para crear un solo rebaño, un solo pueblo. Dice el versículo 16, Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque con la muerte de Cristo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, Jesucristo hizo un solo rebaño, una sola nación, un solo pueblo de judíos y gentiles, un solo pueblo y un solo pastor. Además, hay una relación entre el buen pastor y el Padre en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. En el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hermanitas y hermanitos, estas cosas que estoy diciendo son muy, pero muy importantes para lo que se viene más adelante en el Evangelio de Juan. La relación entre el Padre y el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, estas cosas son muy importantes. Jesús ha hecho declaraciones que son muy significativas, que son muy importantes. ¿Cuáles son las declaraciones? Declaración número 1, yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y la otra declaración, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esas declaraciones trajeron una respuesta de los judíos. Y ahora entramos al versículo 19. Dice el versículo 19,
volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y la frase volvió a haber disensión entre los judíos significa que este patrón de disensión, de discusión, de división entre los judíos se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan. Una vez más hay división, hay disensiones entre los judíos. Y probablemente el apóstol Juan se esté refiriendo a lo que sucedió en la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús se levantó el último día y gran día de la fiesta y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese sermón, esa palabra, también trajo disensiones, divisiones entre los judíos. Leamos Juan capítulo 7, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 40 al 43. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y miren el 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo disensión entre la gente a causa de él. Eso significa que la persona de Jesús, las palabras de Jesús, el sermón de Jesús causaba disensiones entre los judíos, entre las multitudes. Es probable que Juan esté pensando en esto al decir: hubo otra vez disensión entre los judíos. O probablemente o seguramente podría estar Juan pensando, el apóstol, en lo que dice el capítulo 9, después que sanó al ciego de nacimiento. Dice el capítulo 9 en el verso 16, después que Jesús le abrió los ojos al ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Y cómo termina el verso? Y había disensión entre ellos. ¿Se dan cuenta? Volvamos a nuestro capítulo 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Es decir, que la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, una vez más, causó disensión, división entre los oyentes, entre los judíos. En este caso, dice el versículo 19, Juan 10, 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Por estas palabras. La discusión y la división entre los judíos eran por las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, causaron divisiones entre las multitudes. Porque Jesús hizo fuertes declaraciones, hermano. En el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué declaración es esa? Y en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
¿Qué declaraciones son esas? Estas afirmaciones son declaraciones, proclamaciones y afirmaciones muy fuertes al oído de los judíos. Las palabras de Jesús causan disensiones en la gente. En ese tiempo y en el tiempo de hoy, en el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús causan divisiones. Es como lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, en los versículos 15 y 16, que el evangelio para los que creen es olor de vida. El mismo evangelio para los que no creen es olor de muerte. Es lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, verso 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero la misma palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. ¿Qué quiero decir? Las palabras de Jesús hacen que la gente tome una posición, tome una decisión. Las palabras de Jesús, la gente puede recibirlas, puede aceptarlas o también puede rechazarla y despreciar las palabras de Jesús. Por ejemplo, en el discurso del pan de vida, cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le voy a resucitar en el día postrero, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Cuando Jesús predicó eso, ¿cuál fue la reacción de la gente? En el capítulo 6, versículo 60. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Léalo. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice el texto bíblico. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, el sermón del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿mis palabras les ofenden a ustedes? ¿Mis palabras son un insulto para ustedes? Mira el versículo 66. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Muchos discípulos de Jesús volvieron atrás y ya no querían andar con Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras fueron una ofensa, fueron un insulto, fueron palabras muy duras al oído de ellos. Pero mira el versículo 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna para los que creen, para los que la aceptan, para los que la reciben, pero son palabras duras, son palabras de condenación, son palabras de muerte para los que no la creen, para los que la rechazan. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó al joven rico allá en Marcos capítulo 10? Y Jesús le dijo al joven rico, el joven rico había dicho, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y el joven rico dijo, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, una sola cosa te falta, hombre. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme.
Al oír esta palabra, el joven rico, en Marcos 10:22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Las palabras de Cristo causaron tristeza en el joven rico. Las palabras de Cristo ofenden a la gente. Las palabras de Cristo son palabras de vida eterna para los que creen. Las palabras de Cristo pueden ser duras para otros. Me acuerdo cuando Jesucristo entró a la sinagoga allá en Nazaret y se le dio un rollo, un libro al profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 4, versículo 16. Y cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se airaron, se enojaron y quisieron matar a Jesús ese mismo día. Las palabras de Jesús causan ira, causan enojo, causan tristeza, causan gozo. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, pero también pueden ser palabras de condenación. De vida eterna a los que creen, de condenación a los que no creen. Las palabras de Jesús en el Evangelio causan salvación, sanidad. Las palabras de Jesús limpian a los que creen. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Las palabras de Cristo santifican. Padre, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Las palabras de Jesús. Los creyentes debemos guardar las palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en la palabra de Jesús. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Jesús te pueden santificar, te pueden limpiar, te pueden fortalecer, te pueden sanar, pueden ser un bálsamo, pueden ser un refrigerio a tu alma, a tu corazón. Pero las mismas palabras de Jesús pueden ser duras para tu vida, pueden ofenderte, pueden causar tristeza, pueden causar ira a tu corazón. Todo depende de cómo recibimos la palabra de Jesús. La palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Volvamos al capítulo 10, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, por las palabras que predicó. Versículo 21, versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Demonio tiene. Las palabras de Jesús para algunos fueron palabras de un endemoniado. Increíble. No es la primera vez que a Jesús lo tratan de demonio o de ser poseído por un demonio. Mira el capítulo 7, versículo 20. Yo voy a llegar a un punto, hermanito, con todo esto. Voy a llegar a un punto. A un punto importante, por supuesto. Juan capítulo 7, versículo 20. Juan capítulo 7, versículo 20. No es primera vez que a Jesús lo tratan de demonio, por si acaso. En Juan capítulo 7, versículo 20, en la fiesta de los tabernáculos, respondiendo la multitud, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Se dan cuenta? Demonios tienen. Acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 20, estar endemoniado, aquí en el 10:20, es igual a lunático,
o estar loco de remate. Lo que a Jesús le están diciendo, usted está loco de remate, usted es un hombre lunático, usted está fuera de sí, usted tiene demonios. Así trataron a Jesús, de endemoniado. Otros decían, volvamos al capítulo 10, versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniados. Se da cuenta que hay disensión entre ellos. Se da cuenta que hay un grupo que piensa que Jesús está lunático, poseído por un demonio. Pero hay otro grupo que dice, estas palabras no son de endemoniados. ¿Cuál es el argumento de este grupo? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El argumento es, ningún endemoniado podía estar haciendo las señales que estaba haciendo Jesús. Si Jesús había abierto los ojos al ciego, era una clara señal de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el Salmo 146, solo Jehová, solo Dios, solo el gran yo soy podía abrirle los ojos a los ciegos. Además, las profecías del profeta Isaías, allá en el capítulo 38, versículos 5 y 6, decían que el Mesías, el Cristo, cuando apareciera, iba a abrirle los ojos a los ciegos. ¿Cuál es el argumento? En el Antiguo Testamento, abrir los ojos a los ciegos es una obra única de Dios, es una obra única del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por supuesto que no. Solo Dios puede abrirle los ojos al que nació ciego, solo el Cristo puede abrirle los ojos a los ciegos. Recuerden de nuestro estudio que de todos los milagros que Jesús hizo, el mayor milagro, los mayores milagros que Jesucristo realizó en su ministerio público fue precisamente abrirle los ojos a los ciegos. Entonces, este es el resultado de el discurso de Jesús cuando él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El resultado fue disensión. Algunos están rechazando las palabras de Jesús, otros están aceptando las palabras de Jesús. Pero ahora viene otro pasaje que está conectado con este pasaje. Y lo que vamos a ver en esta mañana es el rechazo final de los judíos a la persona de Jesús. Vamos a comenzar con otro pasaje y voy a explicar algo. Mira el versículo 22. Mira el versículo 22, por favor. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis.
las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. De la fiesta de los tabernáculos que vimos en el capítulo 7, a la fiesta del invierno que aparece aquí en el versículo 22, por lo menos han pasado 3 meses. La fiesta de la dedicación. Dice el versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. De la fiesta de los tabernáculos, del capítulo 7, aquí a la fiesta de la dedicación por lo menos han pasado 3 meses. También del discurso del capítulo 10, yo soy la puerta, 10:9, y yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11, también por lo menos han transcurrido un tiempo como de 2 meses. Por eso estamos en otro pasaje en estos momentos. Pero, aunque han transcurrido 2 meses desde cuando Jesús dijo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, veo que hay una continuidad en el sermón anterior. Por ejemplo, la de las ovejas. Jesús sigue hablando de las ovejas en el verso 26 y 27. Miren, aunque es un pasaje separado, un pasaje distinto, hay una relación con el pasaje anterior. Mira el 26, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una continuación. Aunque han pasado 2 meses del último sermón, yo soy el buen pastor, su vida va por las ovejas. También hay una continuidad en la unidad del Padre y del Hijo. En el sermón anterior, en el capítulo 10, versículo 15, por ejemplo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Mire la relación del Hijo con el Padre. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. Mira el versículo 18, al final. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero pasaba al 29. Mire la relación. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis, creedme, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Se dan cuenta? Aunque tenemos un pasaje nuevo, un sermón nuevo, una situación nueva, me parece que hay una continuidad del último sermón de Jesús. ¿Y cuál es la continuidad? Que Jesús sigue hablando de la relación que él tiene con el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y hay una relación entre el pastor y las ovejas. Las ovejas oyen su voz, el pastor las conoce y las ovejas siguen al pastor. ¿Se dan cuenta? Pero es un pasaje distinto, pero es un pasaje de continuidad del pasaje anterior. En este pasaje, la gente tiene que tomar decisiones.
La gente está dividida. Unos creen que Jesús está endemoniado, lunático, mal de la cabeza. Otros están diciendo que no puede estar endemoniado, que no puede ser un lunático, porque los endemoniados, los lunáticos, no pueden abrirle los ojos a los ciegos como Jesucristo acaba de hacerlo en el capítulo 9. La gente reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, o lo rechaza tajantemente. La gente debe reconocer, la gente debe reconocer que Jesús tiene una relación única con el Padre, como nadie ha tenido jamás en el mundo esa relación con el Padre. La gente tiene que reconocer, yo y el Padre uno somos. El Padre que está en mí y yo en el Padre. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esa es una relación íntima, única entre el Padre y el Hijo con el Padre. La gente, los judíos, aceptan que Jesús conoce al Padre y que el Padre conoce a Jesús. La gente tiene que aceptar que el Padre envió al Hijo y el Hijo es un enviado del Padre. ¿Lo aceptan o lo rechazan completamente? Jesús no oculta su verdadera identidad y relación que tiene con el Padre. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Jesús no oculta su verdadera relación, su verdadera identidad que Él tiene con el Padre. Las palabras, las declaraciones que Jesús afirma en el Evangelio de Juan, las palabras, las declaraciones, las afirmaciones que Jesús hace en este pasaje, uno tiene que preguntarse. Cuando Jesús dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede acusarme a mí de pecado? Cuando Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando Jesús va a decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre, y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Uno tiene que preguntarse, si usted tiene un sano juicio, si usted es una persona sensata, inteligente, de buen juicio, usted tiene que preguntarse, estas declaraciones de Jesús, estas afirmaciones de Jesús, estas palabras de Jesús, son palabras, son declaraciones, son afirmaciones de un hombre lunático, de un hombre endemoniado, de un hombre engañador, de un hombre mentiroso, de un hombre que está fuera de sí, o son las palabras del Dios que se encarnó y se hizo hombre, o son las palabras de un hombre que nunca mintió, nunca se halló engaño en su boca, nunca dijo una mentira, nunca cometió un pecado. Uno tiene que pensar, si uno es un poco inteligente, un poco sensato,
estas declaraciones de Jesús, yo y el Padre uno somos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. ¿Quién me redarguye de vosotros de pecado? Son palabras de un endemoniado, de un hombre mentiroso, de un hombre engañador, de un charlatán, de un farsante. ¿O son las palabras del Hijo de Dios? ¿O son las palabras del Cristo? ¿O son las palabras del Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros? Uno tiene que pensar seriamente. ¿Jesús es mentiroso o Jesús está diciendo toda la verdad? ¿Jesús es engañador o Jesús es un hombre veraz? ¿Jesús está endemoniado o Jesús realmente es lo que afirma ser Dios? ¿Se dan cuenta? Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Estas palabras, yo y el Padre uno somos, el Padre está en mí y yo en el Padre me conoce y yo conozco al Padre. No son palabras de un endemoniado, no son palabras de un lunático, no son palabras de un mentiroso. Son las palabras del Hijo de Dios. Son palabras de vida eterna. Son palabras de salvación a los que creen realmente, a los que la reciben realmente, a los que aceptan este mensaje. Uno tiene que tomar decisiones. Estas palabras son de un endemoniado o estas palabras son del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Usted puede creer a las palabras de Jesús o puede rechazar las palabras de Jesús. Pero tiene que tomar una decisión. Usted acepta el mensaje de Cristo o rechaza el mensaje de Jesús. Usted cree a las palabras de Jesús o rechaza tajantemente las palabras de Jesús. Uno tiene que ser sensato, tiene que pensar. Estas palabras no son de un endemoniado, no son de un lunático, no son de un tipo loco. Estas son palabras del Dios hecho hombre. Estas son las palabras del Cordero de Dios. Estas son las palabras del Hijo de Dios. Amén. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. Esta fiesta esta fiesta de la dedicación no era una fiesta ordenada por Jehová en la ley de Moisés. No era una fiesta judía. No era una fiesta que estaba escrita en la ley de Moisés. Esta fiesta conmemoraba la dedicación del templo que fue instituido por Judas Macabeo. Esa es la información correcta. Judas Macabeo en el año 165 antes de Cristo dedicó este templo a Jehová Dios y se dedicó y se celebraba porque un rey sirio que se llamaba Antíoco Epifanes, un rey sirio, ese rey Antíoco Epifanes había profanado, había contaminado el templo de Dios ofreciendo un sacrificio a Júpiter en el altar de Dios. Es decir, que el templo fue contaminado, fue manchado, fue profanado por este rey sirio Antíoco Epifanes. Y luego Judas Macabeo purificó el templo
dedicó el templo a Dios después de haberlo purificado totalmente. Se celebraba la fiesta de la dedicación porque era una fiesta simbólica. La fiesta de la dedicación se celebraba porque Dios nuevamente había dado libertad al pueblo judío de todos sus opresores. Es decir, que esta fiesta se celebraba porque Dios les había dado esperanza al pueblo cuando el pueblo había perdido toda esperanza de volver a adorar en el templo que fue contaminado y profanado por Epifanes Antíoco. La fiesta de la dedicación es una celebración de gratitud del pueblo, porque Dios les permitió volver al templo a adorarlo. También se le llama la fiesta de las luces, porque Dios le había dado esperanza a un pueblo que había perdido toda esperanza de volver al templo a adorar el nombre de Jehová. En otras palabras, la fiesta de la dedicación era un reconocimiento del pueblo a Dios, porque Dios les dio esperanza, Dios les dio protección, Dios los cuidó y Dios les dio la libertad de volver al templo a adorar su santo nombre. Era una fiesta de gratitud, de júbilo, de agradecimientos y de reconocimientos al Dios que los protegió y les devolvió la esperanza a su nación. En esta fiesta se cantaba el Salmo 113. Me gustaría leérselos. Salmo 113, por favor. Salmo 113, por favor. Versículos 1 al 9. En esta fiesta de la dedicación se cantaba el Salmo 113, versículo 1 al 9. Usted también puede cantarlo, usted también puede recitarlo, usted también puede leer este salmo, cantar este salmo, recitar este salmo. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza su muladar para hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Este salmo se cantaba en la fiesta de la dedicación. Yo quiero hacer una reflexión en esta mañana para usted y para mí. Y para todos los que escuchan y ven este video más adelante. Volvamos a Juan capítulo 10, versículo 22, por favor. Juan capítulo 10, versículo 22. Quiero hacer una reflexión. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Se celebraba con salmos, con cánticos, con alabanza, con reconocimiento, con gratitud al nombre de Jehová. Pero aquí en este pasaje, el ministerio de Jesús está llegando a su clima más alto. Luego vendrá la pasión de Cristo.
Es muy interesante para mí que la fiesta de la dedicación me recuerda que Jesús, el Cordero de Dios, el buen pastor, voluntariamente, Él también va a dedicar su vida a Dios en sacrificio. Se está celebrando la fiesta de la dedicación. Y Jesús más adelante va a dedicar también su vida en sacrificio y va a dedicarle su vida en sacrificio a Dios, porque ese mandamiento lo recibió de su Padre. La fiesta de la dedicación tiene que recordarnos a nosotros que Él se entregó por nosotros a sí mismo. Él se sacrificó también por nosotros. Jesús se dedicó y se entregó voluntariamente a Dios al morir en esa cruz. Es decir, en la fiesta de la dedicación, Jesús se presenta como la verdadera dedicación a Dios. En la fiesta de la dedicación celebrada por los judíos, que los judíos daban gracias a Dios, reconocían a Dios de su protección. En esa fiesta, Jesús es la verdadera dedicación a Dios. Él se va a dedicar a Dios. Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Además, la fiesta de la dedicación nos recuerda a cada uno de nosotros en esta mañana el día cuando decidimos unirnos a Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección en las aguas del bautismo. Porque cuando nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, usted y yo estábamos dedicándonos ese día completamente a servir a Dios. Cuando nos unimos a Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección en las aguas del bautismo, estábamos decidiéndonos, estábamos dedicándonos ese día. Vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Vamos a servir a Dios todos los días de nuestras vidas. En la fiesta de la dedicación nos tiene que recordar que Jesús se dedicó completamente a Dios y que usted y yo en el bautismo decidimos dedicarnos y entregarnos completamente a servir a Cristo, amar a Cristo y ser únicamente de Cristo. Estábamos decidiendo voluntariamente en guardar todos los mandamientos de Jesús y de seguir a Jesús por el resto de nuestras vidas. La fiesta de la dedicación tiene que recordarnos a nosotros. Jesús se dedicó voluntariamente al Padre y se entregó en sacrificio. Y nosotros también, al ser muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo, ese día usted y yo voluntariamente estábamos dedicando el resto de nuestras vidas a servir a Dios, a amar a Dios, a glorificar a Dios, a honrar a Dios y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque creo, cuando una persona obedece de corazón el Evangelio de Cristo en las aguas del bautismo,
esa persona tiene que entender que está dedicándose completamente su vida a Dios. Ya su vida no le pertenece, porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que Pablo dice en Gálatas 6:10, que la cruz, por el evangelio, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, que cuando Pablo se entregó a Cristo, rompió toda relación con el mundo y el mundo rompió toda relación con él, porque ahora Pablo le pertenece a Cristo, se dedicó a Cristo. Usted y yo en el bautismo decidimos dedicar nuestras vidas a Jesús, dedicarnos a servir a Cristo, a amar a Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted, si decidió unirse a Cristo en el bautismo, usted tiene que dedicar su vida a Dios y a Cristo. Tenemos que dedicar nuestras vidas a Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Amén. Eso es lo que hizo usted cuando decidió seguir a Cristo. Está dedicando completamente su vida a Cristo. Está dedicando completamente su vida a Dios. Está dedicando su vida al servicio en la iglesia. Está dedicando su vida como una ofrenda, como un sacrificio aceptable a Dios. La fiesta de la dedicación debe recordarnos la dedicación de Cristo en la cruz al Padre y nuestra propia dedicación a Cristo. Además, dice el versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Anote esa frase, era invierno. No hay duda que el apóstol Juan es un testigo de lo que está relatando en este evangelio. Esta palabra invierno indica el tiempo que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Noviembre, diciembre eran días de frío, días de lluvia y días de viento. Por eso en el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, donde había techos para cubrirse de las lluvias, cubrirse del frío y cubrirse de los vientos. Pero a mi parecer, por el Evangelio de Juan, invierno también podría verse como un significado simbólico para muchos judíos. Invierno podría estar refiriéndose el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a la fría y helada relación que el pueblo judío tenía con Dios. En el Evangelio de Juan hay una fría y distante relación entre el pueblo con Dios. Y hay una fría y distante relación entre el pueblo y Jesús. Jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos fríamente no le recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en Jesús. Invierno puede estar refiriéndose a esa fría relación del pueblo con Dios. El pueblo no aceptó al Mesías, no aceptó al Cristo enviado por el Padre. El pueblo hizo de la casa de Dios, del templo de Dios, que era llamada casa de oración y puerta del cielo, hizo una casa de mercado y una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan en el capítulo 2? Un pueblo que buscaba cualquier ocasión para deshacerse y para matar a Jesús. Invierno podría referirse a esa fría relación que tuvieron los judíos con Jesucristo y con el Padre. Si usted ha visto el Evangelio, hay una fría relación entre el pueblo con Dios. El pueblo no conoce a Dios. El pueblo tiene el templo. El pueblo tiene los sacrificios. El pueblo guarda el día de reposo. El pueblo tiene la ley de Moisés. El pueblo tiene los salmos. El pueblo tiene los profetas. Pero el pueblo no tiene una relación con Dios. Esto me hizo pensar, hermano. Me hizo pensar mucho esta semana en la fría relación de muchos cristianos que tienen hoy día con Dios. Esto me recuerda la apatía, la indiferencia, la frialdad que existe en muchos cristianos que tienen con Dios, que tienen con Jesucristo, que tienen con su palabra, que tienen con su iglesia. Porque existe una frialdad en la iglesia de Cristo. Existe una apatía, existe una indiferencia en la iglesia de Cristo con Dios. Ya no hay esa pasión, ese fuego que se debe tener con Dios y con Jesucristo y con su palabra. Me preguntaba si existen iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertas. ¿Se acuerda la iglesia de Cristo en Sardi, Apocalipsis 3? Cuando Jesús le dice a la iglesia de Cristo en Sardi, tienes nombre de que vives, tienes reputación de estar viva, pero estás muerta a los ojos de Dios. Me recordaba la iglesia de Cristo de la Odisea, iglesias tibias. No eran frías ni calientes, eran tibias y Jesús las iba a vomitar de su boca. El invierno, la frialdad, la apatía, la indiferencia del pueblo judío también ha llegado a muchas iglesias del Señor en el día de hoy. Hay una frialdad en los cristianos. Hay una apatía, hay una indiferencia hacia el nombre santo de Dios, hacia el nombre precioso y glorioso de Cristo, el Señor. Hay una frialdad hacia la palabra de Dios. Hay una frialdad hacia la iglesia del Señor. ¿Cuántos cristianos están viviendo su propio invierno, su propia frialdad, su propia indiferencia, su propia apatía, su propio rechazo hacia la persona de Jesucristo, como lo tuvieron los judíos? Y yo pregunto en esta mañana, hermanita y hermanito lindo, ¿cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Tu relación con Jesucristo es una relación fría? ¿Es una relación caliente? ¿Es una relación tibia? ¿O hay fuego dentro de ti? ¿O tu alma está como
el invierno frío del versículo 22. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo está tu relación con la iglesia del Señor? ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? ¿Me entiende? Uno tiene que preguntarse eso. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? En invierno, así era la relación del pueblo judío con Jesucristo. Así es la relación de muchos cristianos con Jesucristo en el día de hoy. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tu vida de piedad es fría o es caliente? Que Dios te bendiga en esta mañana. Continuaremos, si Dios lo permite, el próximo jueves.